Vamos a meditar en la palabra del Señor, como siempre lo hacemos al inicio de nuestras reuniones de oración. Y esta noche vamos a reflexionar en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este capítulo, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. El título de la reflexión de esta noche es Ser rico pero vivir como pobre. Vamos a ver lo que nos dice este texto relacionado a esto. Dice la palabra del Señor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y a lo largo de las últimas semanas hemos estado reflexionando acerca de lo que es la oración, por qué es importante orar y cómo deberíamos hacerlo. Eso hemos estado reflexionando todo el año en estos miércoles de oración. Y también hemos dicho que la oración es una conversación que nos lleva a encontrarnos con nuestro Dios, que nos lleva a encontrarnos con nuestro Padre. Sin embargo, el texto en el que estaremos meditando el día de hoy que acabamos de leer, vemos al apóstol Pablo no orando por sí mismo, no orando para que él se pueda encontrar con Dios, sino que él ora por los efesios. Él ora para que los efesios, para que los habitantes de esta iglesia puedan encontrarse con Dios. Pablo ruega para que por fe Cristo habite en sus corazones, también para que puedan comprender el amor de Cristo y por último ora para que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que encontramos en estos versículos y estas son las peticiones principales de oración que hace Pablo. Lo sorprendente aquí es que estas peticiones no las hace para personas no creyentes, sino para creyentes. Los efesios ya eran cristianos, ya habían confesado públicamente su fe en Cristo y ya formaban parte de una iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo está orando así por ellos? ¿No está Cristo ya habitando en sus corazones? ¿No ya deberían de conocer el amor sacrificial de Cristo? ¿Por qué Pablo está orando por cosas que seguramente ya tenían los efesios? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Pablo está orando por estas cosas? ¿No ya Cristo habitaba en sus corazones? ¿No eran ya ellos cristianos? ¿No ya para ser cristiano tienes que comprender el amor sacrificial de Cristo? ¿Por qué está orando estas cosas Pablo por personas que ya son creyentes, por personas que ya son cristianas? Solamente puede haber una respuesta a esto. De cierto modo, los cristianos ya poseen estas cosas por las que está orando Pablo al declarar públicamente su fe en Cristo, pero al mismo tiempo es posible que solamente sea una declaración intelectual, pero que en el fondo aún no han experimentado verdaderamente lo que dicen creer. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Creen que esta sea la razón por la que Pablo está orando así? ¿Por la que tal vez estos cristianos en Éfeso, estos efesios, tal vez no todos, pero tal vez gran parte de ellos solamente dicen creer en Cristo de una manera intelectual, pero esto no ha bajado a su corazón. Esto no tiene nada que ver con la forma en la que viven. Es decir, una cosa es decir de manera intelectual, yo sé que Cristo me ama e hizo esto por mí, y otra muy diferente es comprender con nuestros corazones cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Están de acuerdo? Lamentablemente hay muchos cristianos que dicen tener su fe puesta en Cristo, sin embargo viven vidas como si no fueran creyentes. Su forma de vivir no tiene nada que ver con la fe que dicen tener y lamentablemente como cristianos podemos acostumbrarnos a llevar una doble vida. Una vida donde lo que decimos creer no tiene nada que ver con lo que hacemos día con día. Y una razón por la que esto puede pasar es porque es posible que las verdades del Evangelio solo sean una realidad intelectual en nuestras mentes, solo sea una realidad intelectual
en las mentes de muchos creyentes, pero esa verdad intelectual aún no se ha trasladado, aún no se ha trasladado en verdad a nuestros corazones y por lo tanto el Evangelio aún no ha cambiado realmente quiénes son y cómo viven. Puede ser que el Evangelio solamente sea un conocimiento intelectual, pero no cambie realmente quiénes somos y la forma en la que vivimos. Así que parece ser que esta era la realidad para muchos de los cristianos en la iglesia de Éfeso y lamentablemente sigue siendo una realidad en muchas iglesias el día de hoy. Hay muchas personas que presumen mucho acerca de tener una sana doctrina, creen que tener una sana doctrina es lo más importante y menosprecian, se sienten superiores a los que no tienen una sana doctrina, pero tenemos que entender algo. Si la sana doctrina no está acompañada de una experiencia del corazón, si no está acompañada de realmente entender en nuestro corazón profundamente lo que decimos creer, esto llevará a las personas a un cristianismo nominal. ¿A qué nos referimos cuando decimos que esto llevará a las personas a un cristianismo nominal? ¿Qué es un cristiano nominal? ¿Qué quiere decir esta palabra, esta frase, cristiano nominal? Solo de nombre. Ser cristiano solo de nombre, solamente te dice ser cristiano, pero aún no eres un cristiano, porque esas verdades no son una realidad en tu corazón. Para ser cristiano necesitas no solamente creer que Cristo es tu Salvador y tu Rey y tu Señor, y que su vida, muerte y resurrección es lo que te pone en una buena relación con el Padre. Para ser cristiano debes de confiar plenamente con tu corazón en esa hermosa verdad. Y esto debe de cambiar tus motivaciones, tus pensamientos, tus sueños, las cosas que dices, las cosas que piensas, las cosas que haces en lo íntimo cuando nadie te está viendo. Si eres un cristiano solamente de nombre, con el tiempo esto te llevará a la incredulidad. No hay otra. Esto te llevará en el tiempo a negar tu fe si solamente eres un cristiano de nombre. Así que en Efesios 3, Pablo ora para que el poder del Espíritu Santo, para que con el poder del Espíritu Santo podamos ser fortalecidos, para que los afectos de nuestros corazones puedan ser conformados, puedan ser llenados por las verdades de la fe que decimos creer. Esto nos enseña que debemos orar por nuestros propios corazones. Pero no solamente orar por nuestros propios corazones. ¿Qué está haciendo Pablo en Efesios capítulo 3? ¿Qué está haciendo en estos versículos que acabamos de leer? Está orando por sus hermanos en Cristo. Está orando por los demás. Así que no solamente debemos orar por nuestros corazones, eso lo debemos hacer, es muy importante, pero fíjense lo maravilloso de estas reuniones de oración que tenemos como iglesia y que otras iglesias también tienen, que apartamos una hora de nuestro tiempo y dejamos de pensar en lo que nosotros necesitamos. Dejamos de pensar en lo que nosotros queremos. Dejamos de pensar en nosotros. Dejamos de estar ensimismados en nuestras necesidades y en nuestros problemas. Y entonces podemos empezar a pensar en las necesidades de otras personas, en los problemas de otras personas, orar por ellos y dedicar esta hora de nuestro miércoles, de nuestra semana, en orar por otras personas que no sean nosotros. Desde luego que tenemos oportunidad de hacer que otros hermanos oren por nuestras peticiones, pero realmente la idea es que podamos estar orando, concentrándonos en las necesidades de los demás. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Está orando por las necesidades de los demás. ¿Y cuál es la principal necesidad por la que ora Pablo? ¿Acaso él ora para que ya no sean perseguidos? Debemos entender el contexto de la iglesia de Éfeso. Ellos eran perseguidos. Ellos eran personas que eran agraviados por las personas no creyentes que vivían alrededor de ellos, que eran perseguidos por las personas no creyentes que vivían alrededor de ellos, que eran insultados por las personas no creyentes que vivían alrededor de ellos. Sin embargo, Pablo aquí no está orando para que sus circunstancias cambien, para que llegue un mejor gobierno, para que las personas a su alrededor cambien. No, ¿para qué está orando Pablo? Para que puedan comprender el amor de Cristo. Ese es lo primordial que entiende Pablo que necesitan los efesios y debe de ser lo primordial que nosotros debemos entender que es lo más importante para las demás personas a nuestro alrededor, incluso nuestra misma iglesia, el Redentor, que todos podamos comprender cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Todos necesitamos orar para que el Evangelio sea más que un concepto en nuestras vidas y veamos y apreciamos las riquezas que hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Solamente esto podrá traer un verdadero cambio a nuestros corazones. Y hemos estado hablando de nuestro corazón, acerca de que las verdades del Evangelio deben de ser más que un concepto en nuestra mente y deben de bajar a nuestro corazón. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del corazón? Tenemos que explicar esto porque tal vez cuando yo estoy diciendo la palabra corazón, tal vez tú estés pensando en este órgano que tenemos todos en nuestro cuerpo, que nos ayuda a bombear la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, por las venas y por las arterias. Pero cuando la Biblia habla acerca del corazón, no habla de este órgano que sirve para bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Habla realmente del centro de mando de nuestras emociones, el centro de mando donde se gestan nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros planes, donde se gesta lo que hablamos, donde se gesta lo que pensamos, donde se gesta la forma en la que actuamos. Entonces, realmente, si Cristo está en el centro de mando de nuestro corazón, esto se va a ver implicado con todo lo que hacemos en nuestra vida. No solamente con lo que pensamos, también con lo que hacemos y lo que decimos. Eso es lo que bíblicamente hablamos, a lo que nos referimos del corazón. Cristo tiene que ser el centro de nuestro centro de mando. Para entender aún mejor esto, imagina que recibes la noticia de que un familiar lejano te dejó una cantidad de dinero, pero como es un familiar que casi no veías, piensas que tal vez no te dejó mucho dinero. Y entonces estás muy ocupado y no verificas durante un tiempo, pero finalmente lo haces y te sorprendes al descubrir que era una fortuna. Y no habías hecho nada con ella. Tú eras rico de verdad, pero vives en escasez porque no te habías dado el tiempo de verificar y comprobar realmente lo que te habían dejado. Quizás esta sea tu situación de manera espiritual. Tal vez has venido a la fe en Cristo, conoces acerca de Él, sabes que has sido adoptado, sabes que eres amado y aceptado en Cristo, sabes todas estas cosas, pero aún así no te llenan ni te satisfacen. Cuando las cosas no salen como tú quieres, te desanimas, te enojas, te pones ansioso o simplemente te sientes aburrido. ¿Será posible esto? ¿Será posible que aunque digamos que somos cristianos, las verdades del Evangelio no nos ayuden ni nos animen para enfrentar los problemas de este mundo con paz, con esperanza, con una paz que va más allá de todo entendimiento, comprender que Dios nos ama con un amor que está más allá de lo que podemos comprender y podamos entender que en medio de cualquier situación Él está en control de nuestras vidas y nos ama y podamos tener paz en medio de esta circunstancia, aunque no sea lo que nosotros esperamos, aunque no sea lo que nosotros queremos. Realmente el amor de Cristo nos llena, el amor de Cristo nos satisface de esta forma, o tal vez simplemente el amor de Cristo es un concepto en nuestra mente. Es posible que seamos ricos en Cristo, pero vivamos en la pobreza. Por eso he titulado a esta reflexión así: ser rico, pero vivir como pobres. Puede ser que muchos cristianos sean ricos, pero vivan como pobres. Y esta es la razón por la que está orando Pablo, para que realmente podamos comprender las riquezas que nos rodean y lo privilegiados que somos al ser receptores del amor de Cristo, al ser receptores de su misericordia, de su gracia. Tal vez estamos viviendo esta vida en Cristo menospreciando su gracia, su misericordia, su amor y su perdón. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto que estamos reflexionando esta noche? ¿Qué piensan de esta oración que Pablo está haciendo por cristianos? No está orando por no creyentes, está orando por cristianos. ¿Creen que debemos orar desesperadamente por nuestros corazones? Sean sinceros acerca de esta pregunta que les haré. ¿No sienten que a veces el Evangelio los aburre? ¿No sienten otra vez otro sermón relacionado al Evangelio, otra clase donde se habla del Evangelio, otra lección, otro texto bíblico? ¿No les pasa eso que a veces sienten otra vez esto? ¿No habrá algo más que me llene en este momento donde me siento desesperado, donde me siento ansioso, donde me siento deprimido? ¿No habrá algo mejor que esto? Wow. ¿Se dan cuenta de la realidad de nuestro corazón? Que a veces nos deja de sorprender el amor de Cristo, que a veces ese hecho de que Dios nos ha llamado tanto que entregó a su Hijo para que Él pudiera vivir la vida que nosotros no podemos vivir y sufriera la muerte que nosotros merecemos,
A veces ese hecho ya se ha vuelto algo nominal, algo sin importancia en nuestras vidas. ¿Cuánto debemos orar por nuestros propios corazones para que el amor de Cristo en verdad nos satisfaga, en verdad nos llene y en verdad nos cambie? ¿Cuánto debemos orar para que el amor de Cristo transforme, llene, satisfaga los corazones de todos los que conformamos el Redentor y todos los que conformamos la Iglesia de Cristo? Porque la Iglesia de Cristo no solamente es el Redentor, la Iglesia de Cristo es global. Hay en todo el mundo iglesia de Cristo. Y cómo debemos orar para que realmente Cristo satisfaga y llene nuestros corazones, porque lamentablemente las cosas de este mundo a veces se sienten más reales, a veces se sienten más satisfactorias que el amor de Cristo. Y eso debería asustarnos, eso debería de aterrarnos y deberíamos de aferrarnos a la oración e ir a la oración para orar por nuestros corazones, para que el Señor cambie nuestros corazones. Si el Espíritu Santo nos permite comprender el amor de Cristo, entonces no solo responderemos con emoción y asombro a lo que Él ha hecho por nosotros al vivir en la vida que nosotros no podemos vivir y al sufrir el castigo que merecemos, sino que también cambiará nuestra forma de vivir y la forma en la que tratamos a los demás. ¿Cómo podemos tratar con gracia cuando alguien no nos da un servicio que merecemos? Cuando vamos al restaurante y el mesero no nos atiende como deberíamos de ser atendidos. ¿Cómo podemos ofrecerle gracia a ese mesero? ¿Cómo podemos ofrecerle gracia a nuestra pareja en el matrimonio cuando a veces nos decepciona, cuando a veces nos causa dolor, cuando a veces hay conflictos y problemas en el matrimonio? ¿Cómo podemos ofrecer gracia a los que son padres a sus hijos, aunque a veces los decepcionan, aunque a veces parecen que no son agradecidos con lo que ustedes como padres han hecho por ellos? ¿Cómo podemos ofrecer gracia a nuestros padres cuando a veces nos desesperan o cuando a veces también nos decepcionan? ¿Cómo podemos realmente ofrecer gracia? Únicamente el recordar la gracia que se nos ha sido ofrecida a nosotros. ¿Cómo podemos perdonar a los demás? Al recordar el perdón que se nos ha sido ofrecido a nosotros. ¿Cómo podemos servir a los demás al recordar lo que Cristo, siendo Dios, estuvo dispuesto a hacer para poder salvarnos? Solamente así. Solamente al comprender el amor de Cristo es que nuestros corazones pueden ser transformados y cambiados. Y nadie lo ha expresado mejor esto que estamos reflexionando esta noche que Jonathan Edwards en su sermón Una luz divina y sobrenatural. Y él dice que hay dos maneras de saber si la miel es dulce. ¿Cuáles creen que son las dos formas de saber que la miel es dulce? Una es tal vez tener el conocimiento intelectual de que la miel es dulce, pero la otra es probando la miel. Solamente tú vas a estar completamente seguro, tú solamente vas a estar completamente enterado de que la miel es dulce hasta que la pruebas y dices, ah, mira, esto se refería a los libros de texto cuando decían que la miel es dulce. Sin embargo, dice Jonathan Edwards, en nada se compara la miel con lo que es Dios. Realmente tú puedes decir que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, pero ¿has probado este amor, este perdón, esta misericordia? ¿Es algo que has comprobado con tu vida? Si no lo has comprobado, tal vez aún no seas cristiano. Tal vez aún el amor de Cristo no te ha maravillado completamente. Así que oremos esta noche para que juntos como iglesia podamos comprender la profundidad del amor de Dios y esto nos lleve a contemplar su gloria. Tal vez tú, al igual que yo, te des cuenta de que muchas veces el amor de Cristo no nos satisface de la misma manera, que el amor de Cristo no nos satisface de la misma manera que las cosas de este mundo. Es posible que te des cuenta que tal vez muchas cosas de este mundo sean más satisfactorias que el amor de Cristo. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Hay esperanza para nosotros? Yo creo que sí. Fíjense cómo termina esta oración Pablo. Ahí en Efesios 3, versículo 20 dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, alza la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos orar por nuestros corazones. Hagámoslo, oremos por nuestros corazones, pues estamos ante un Padre que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir,
cuando tú y yo nos acercamos en oración a Él. No nos cansemos de orar por nuestros corazones, no nos cansemos de orar por los corazones de los hermanos de la iglesia o por los corazones de esas personas de nuestra familia a las cuales les hemos compartido el Evangelio y aún no vienen a la fe en el Señor. No nos cansemos de hacerlo, porque Él puede hacer en nosotros mucho más de lo que podemos pedir o imaginarnos. Oremos para que podamos comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo.